Es cierto, porque en unos minutos empezará la reunión en el recinto de la Cámara de Diputados. Allí nuestros representantes, integrantes de la Cámara Baja, van a decidir básicamente el futuro de Julio De Vido, el exministro de Planificación, actual diputado nacional, que como tal tiene fueros. Es por eso que, para entender por qué los diputados y los senadores tienen fueros y aclarar un poco el panorama, hemos invitado a un abogado, un hombre que conoce mucho de la Constitución, Andrés Gil Domínguez. De hecho es profesor de Derecho Constitucional de la UBA. Gracias por estar con nosotros. La pregunta que quiero hacer y que me muero, pero es ¿por qué tienen fueros? Pero antes que eso, quiero también entender la diferencia entre tratar el desafuero o expulsar a un diputado. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Hoy lo que se va a tratar es un pedido de desafuero por parte de la justicia, porque cada vez que la justicia dicta alguna medida que implique una restricción de la libertad de un legislador, de un diputado, de un senador, para que esto se pueda concretar, previamente la respectiva Cámara tiene que tratar este pedido de la justicia y votar afirmativamente el desafuero, con lo que es una mayoría especial, que son 2/3 de los miembros presentes, para poder quitarle de los presentes. Eso es un dato importante porque se especula que muchos integrantes del Frente para la Victoria, por ejemplo, no van a ir siquiera. Pero lo que se vota hoy es el desafuero, no es que en todo caso lo van a expulsar de la Cámara y deja de ser diputado. Él va a seguir siendo diputado, pero sin fueros en el caso de que se apruebe. Es que hay que distinguir entre el desafuero, en donde si se aprueba el pedido de la justicia, se lo suspende al diputado y se lo pone a disposición de la justicia, pero sigue siendo diputado o senador. Claro. Y después las facultades disciplinarias propias que tiene cada una de las cámaras, que por ejemplo, una situación que consideren que riñe contra la moral del cuerpo y que afecta el funcionamiento del cuerpo, se lo puede expulsar. Claro. Y ahí sí, en el caso de la expulsión, deja de ser diputado o senador. Eso es lo que pasó con Luque, me acuerdo, ¿no? En la época del caso María Soledad. El caso María Soledad, el caso Luque es uno de los casos emblemáticos de cómo la Cámara de Diputados utilizó esto en las facultades disciplinarias y consideró que había una causal para expulsarlo. Claro, que no tiene la honorabilidad como para pertenecer al cuerpo. Al cuerpo ha cometido una conducta que el cuerpo considera que afecta la dignidad del mismo y entonces lo expulsa y deja de ser diputado. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el origen? Porque debe haberlo. ¿Por qué los diputados y senadores tienen fueros? Esto viene de hace mucho tiempo, las cartas folares de Aragón y Castilla, en donde la idea era darle a los parlamentarios algunas inmunidades frente al poder del rey. Y esas inmunidades siempre fueron la inmunidad de expresión y la inmunidad de arresto. Esto es, que no se lo podía molestar a los legisladores ni perseguir judicialmente por todos aquellos que dijeran el ejercicio de sus funciones, y esto dura toda la vida, y mientras durara su cargo, para poder arrestarlo ante un pedido de la justicia, tenía que necesariamente el cuerpo autorizar el arresto. Son todas inmunidades parlamentarias para que aquel que ejerce el cargo de diputado o de senador cuente con estos instrumentos, estas herramientas de tutela para poder hacerlo de forma tranquila. Claro. Ahora, con el tiempo, porque tiene sentido eso, ¿no? En épocas del rey, imagino un diputado, un legislador, si decía algo en contra del rey, si no tenía fueros, a los 2 minutos de terminar el discurso se lo llevaban preso. O sea, tiene sentido. Ahora, ¿no se fue de a poquito cayendo ese argumento llegando al siglo XXI? A mí me parece que son positivos los fueros, porque de alguna manera protegen especialmente a las voces minoritarias u opositoras frente a cualquier gobierno. Por eso se pide una mayoría agravada. Porque si no se tuviese la inmunidad de expresión, la inmunidad de arresto, los que más afectados estarían bajo cualquier gobierno serían aquellos que son minoritarios o son opositores. Sobre todo en democracias débiles, ¿no? Sí. Y entonces hago una distinción, porque está bien, ese argumento es lógico, sobre todo para, como dice usted, para la oposición, está bueno que no te detengan o por no tener esa inmunidad de arresto por opiniones vertidas en un debate o fuera del mismo. Pero cuando a un diputado o un senador se lo acusa de algo que no tiene que ver con opiniones, sino con un delito cometido en otro rol, en el caso de Vido como ministro de Planificación, que no tiene nada que ver con la Cámara Baja, ¿no se puede hacer una distinción ahí? No, porque inmunidad no implica impunidad.
Lo que establece la Constitución es un mecanismo mediante el cual el propio cuerpo, frente al pedido de la justicia, resuelve si otorga o no otorga el desafuero. Y después el proceso penal, vamos a suponer que no se otorga el desafuero, el proceso penal sigue y continúa hasta las últimas instancias. Que eso es importante aclararlo, ¿no? Porque por más que un diputado tenga fueros, etcétera, el proceso, un diputado puede ser procesado o hasta condenado, ¿no? No es que se detiene la investigación. No, en ningún momento se detiene la investigación. Lo que pasa es que cualquier medida de restricción de la libertad, que puede ser un auto de prisión preventiva, como en este caso debido, o eventualmente una condena que ha quedado firme y hay que ejecutarla, si hay un diputado o senador en funciones, se necesita el desafuero. Pero el proceso dura, el proceso penal continúa y puede terminarse. También suena lógico, pero no se puede allanar, por ejemplo, el domicilio de un diputado o un senador. Entonces el proceso sigue, pero tiene ciertas limitaciones ahí la justicia, ¿no? Sí, tiene ciertas limitaciones porque en este caso también tendría que pedirle autorización a la Cámara. Claro, bueno, en el caso de debido me acuerdo que dieron la autorización para allanar, pero como 2 meses después del pedido, imagínate, cuando llegaron no encontraron nada. Eso es un poco más discutido porque esto es producto de una ley, no de lo que dice la Constitución, sino de una ley que ha reglamentado lo que la Constitución dice, y esto podría ser declarado inconstitucional por cualquier juez, porque los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de las leyes, como nosotros decimos, de oficio, aunque nadie lo pida, con lo cual, en el caso del allanamiento es mucho más discutido, porque es una ley, no la Constitución, lo que está dando esta inmunidad. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se trató el tema. Se aprobó en comisión el pedido para que hoy en el recinto, es decir, con todos los diputados presentes, traten el posible desafuero de Julio Debido. Vamos a escuchar testimonios recogidos allí. Creemos que es importante terminar con la impunidad y con los privilegios que ha tenido este diputado. Intentamos ya en el mes de julio expulsarlo de la Cámara. Fue un proyecto que presentó Cambiemos, que está previsto en la Constitución por inhabilidad moral. En aquel momento nos faltaron 31 votos aproximadamente, 32 votos para lograrlo, porque necesitamos 2/3. Nosotros hemos venido a esta comisión, aunque no pertenecemos a la misma, a ratificar la posición que siempre tuvo el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, que tiene que ver con el desafuero de Julio Debido, siempre que sea de acuerdo al artículo 70 de la Constitución y que haya un pedido de la justicia, que es lo que estamos viviendo en este momento. Hace meses atrás lo que vivimos en este país fue una maniobra antidemocrática para excluirlo por inhabilidad moral y tuvo que salir la izquierda a defender mínimas garantías, que es que los legisladores no son jueces y menos de la moral. Debido ha hecho una presentación por escrito, que recién nos estamos enterando, no la tenemos, no la hemos podido leer, ha sido mencionada por una de las diputadas. Me parece bien porque le damos la posibilidad de que incluso pueda defenderse, si quiere defenderse, ante lo que dicen los jueces. Cuando llega un punto que un juez solicita el desafuero para realizar una medida procesal tan importante como una orden de detención, hay que ponerse a disposición de la justicia. Y eso, bueno, si el diputado no lo hace ex profeso voluntariamente, corresponde al cuerpo sacarlo fuera. Creo que un legislador como representante del pueblo siempre tiene que estar a disposición de lo que plantea un juez, ¿no? Votado el desafuero, obviamente se suspende en realidad su calidad de diputado y como tal la inmunidad de arresto desaparece en el acto y es operativa a partir de que el juez lo decide. Bien, ahí hemos escuchado muchas voces. Está previsto que a las 11:15 de la mañana, en un ratito nada más, empiece una conferencia de prensa de diputados del Frente para la Victoria, que son los más observados en este momento, para saber qué van a decidir. Hace 2 meses votaron en contra del desafuero, pero en el medio hubo 2 pedidos de jueces federales justamente que creen que no puede avanzar la investigación si Julio Debido no está preso. Al menos ese es el argumento de la Cámara, ¿no? Que le ordenó en un principio a los jueces el desafuero. ¿Notás, Andrés, algún cambio en lo que es la política? Porque acá se mezcla lo jurídico con lo político también. A mí me parece que este cambio jurídico, en donde la Cámara ha sentado, como vos bien decías, su presidente muy importante. La Cámara dijo, si está libre, la investigación puede sufrir, digamos, imperfecciones. No solamente, es una persona poderosa. Aunque no exista un peligro de fuga, la sola existencia de su libertad puede producir o generar que entorpezca la investigación. Entonces me parece que este cambio jurídico también es un cambio político. ¿Por qué? Porque ahora se está aplicando para la investigación de los hechos del pasado, pero también a partir de ahora este mismo estándar se va a aplicar
para este gobierno y para los gobiernos que vengan. Claro. Entonces este cambio jurídico también implica un cambio político en términos de cuidado, porque ahora, por más que no quieras huir, en la medida en que se investigue un delito de corrupción estructural y vos estés imputado, es muy probable que te dicten la prisión preventiva. Entiendo. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan los hechos entonces. Gracias, Andrés. Muchas Ha gracias a sido ustedes. muy claro y una vez más nos permite entender por qué es un derecho constitucional que los diputados y senadores tengan fueros. Veremos cómo evoluciona el caso de Julio De Vido.